Hay quienes bailan como si nada les pasara por el cuerpo y hay quienes bailan y no quieren revelar lo que sienten. Por eso en este video te voy a contar cómo conectarte emocionalmente en la pista. Seguimos hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más movilizador que ver la película Titanic de paseo en un crucero. Y me estoy refiriendo a por qué algunos milongueros o milongueras evitan el contacto emocional. ¿Por qué a varios les resulta difícil abrirse en la milonga? Sí, ya sé que suena un poco dramático, pero la verdad es que todos buscamos esa conexión auténtica, ese momento en que el corazón se sincroniza con el compás y no solo con los pasos, porque abrirse emocionalmente es un desafío, un acto de valentía, aunque cuando lo lográs la experiencia del baile se vuelve mucho más profunda y enriquecedora. Pero me pregunto, ¿por qué hay personas que van a bailar y parecen tener un escudo invisible que los protege del contacto emocional? Y la verdad, no se me ocurre una respuesta sencilla. Cada uno tiene sus historias, sus miedos, sus inseguridades y sus experiencias. Algunos incluso vienen de una cultura donde mostrar los sentimientos no está tan bien visto, lo que los lleva a una especie de conducta que les hace mantener cierta distancia, así como otros quizás hayan sufrido alguna mala experiencia o una mala mirada o un rechazo y no aprendieron cómo gestionar esa vulnerabilidad en la pista. Y no es que sean fríos o insensibles, sino que en su interior cargan una mochila llena de miedos que los induce a querer protegerse de algún modo. Una protección que muchas veces se traduce en una especie de muro invisible que impide que la conexión emocional fluya naturalmente. Ah, debe ser eso, porque más de una vez me estrellé contra un muro. O habrán querido ponerme límites. Pero romper ese muro no es fácil. Aquí entra en juego la cuestión del miedo a ser vulnerable, porque abrirse en la milonga es, en realidad, aceptar que uno no es perfecto, que tiene sus inseguridades, que a veces se equivoca, que puede bailar mal o simplemente no está en el momento justo. Y eso, para muchos, resulta aterrador, sobre todo porque la sociedad nos enseña a ser fuertes, a no mostrar nuestras debilidades, y en la pista de tango esa enseñanza se traduce en una especie de máscara que terminamos por usar para no mostrar quiénes somos realmente. Pero la magia del tango, si se me permite la expresión, reside justamente en esa vulnerabilidad compartida, en esa intimidad que se crea cuando dos cuerpos se comunican sin palabras, solo con el movimiento y la respiración. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo que quizás te sirva. Abrirse emocionalmente en la milonga no significa desnudarse por completo, sino permitir que esa chispa de autenticidad brille, aunque sea una chispita. Significa confiar en la otra persona, en que esa conexión no te va a lastimar, sino que te puede transformar, porque al fin y al cabo, para bailar tango, hace falta confiar. Es un acto de confianza mutua, un acto de entrega en el que ambos se dejan llevar por una corriente invisible que los une sin prejuicios y sin miedos. Y digo prejuicios porque en la milonga, hay que decirlo, también existe esa especie de competencia silenciosa por mostrar quién tiene más habilidad, más elegancia o mejor técnica. Una carrera en la que muchas veces quienes compiten se olvidan que el verdadero tango está en la emoción, en la entrega y en esa sensación de que estamos bailando con el corazón compartido. Pero si me preguntaras cómo hacer para vencer esos miedos y entregarse emocionalmente al baile, te diría que en primer lugar debiera primar el respeto para que sentirse vulnerable sea visto como una fortaleza y no como una debilidad, así como transmitirle palabras que le ofrezcan un marco de seguridad. Una vez le di a una bailarina más que eso, le di un Marco Antonio, Marco Polo,
y me miró como si estuviera loco. Otra clave fundamental es la propia actitud del bailarín. Digo, cuando uno se anima a mostrar sus emociones, aunque sea tímidamente, generalmente recibe esa misma apertura de parte del otro. No sé si será por las neuronas espejo que nos hacen actuar así. Pero ocurre porque, de algún modo, el tango también es un espejo que refleja lo que somos y lo que estamos dispuestos a ofrecer. Por lo que, si uno se cierra, difícilmente puede conseguir esa conexión. Aunque si se dejara llevar, si se permitiera sentir aún con miedo, la magia seguro podría aparecer. Y tampoco olvidemos que en la milonga cada encuentro es único. No hay dos bailes iguales ni dos conexiones iguales. Heráclito Dixit. Por eso, cada vez que uno se abre, por pequeño que sea ese paso, está ganando en confianza, en autenticidad y en esa capacidad de vivir el tango en su máxima expresión. Y no importa si al principio te cuesta, sentís que te tiemblan las piernas o si el corazón te late a mil, lo importante es que te permitas sentir, que te dejes llevar y confíes en que esa vulnerabilidad te abra las puertas a experiencias inolvidables. Pero en orden con esto, quiero que pensemos otro aspecto más, y es que entregarse emocionalmente en las milongas no significa perder el control, sino más bien aprender a confiar en uno mismo y en la otra persona. Muchas veces el miedo a parecer débil o a ser juzgado puede llevarnos a usar una máscara que nos oculte del sentir en el tango. Una máscara que termina por impedirnos disfrutar de la verdadera magia del baile. Y en ello pienso que la clave para superar esto está en entender que ese miedo a abrirse no es algo que se supera de un día para otro, sino que es un proceso hacia un camino de autoconocimiento. Y agregaría que también de valentía, porque cuanto más te permitas sentir, más fácil te será la conexión con tu pareja. Yo emociono tanto a las mujeres bailando que después del primer tango ya me dicen, lo siento, y se van. Ahora, otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es la importancia del lenguaje no verbal. La forma de abrazar, de contener el cuerpo de la otra persona y hasta la forma en que uno se coloca en la pista a veces comunica mucho más que las palabras. Incluso el modo en que podemos dejarnos llevar por la música y por la energía del momento. Aunque no conozcamos ni la letra del tango ni el nombre de la persona que abrazamos. Máxime, entendiendo que bailar en la milonga es un diálogo silencioso donde las emociones se intercambian a través de acciones sutiles y de pequeños gestos de confianza. Y también, hay que decirlo, la milonga es un lugar donde podemos encontrarnos en situaciones donde la técnica puede ser impecable, pero carente de chispa. Sin ir más lejos, la verdadera belleza del tango radica en esa honestidad emocional, en esa capacidad de mostrarnos tal cual somos con nuestras luces y sombras, a tal punto que cuando logramos eso, la milonga se transforma en un espacio sagrado donde ya no importa si bailas perfecto o no, sino que importa cuánto te permitiste sentir y cuánto dejaste que esa emoción fluya libremente. Más aún, abrirse emocionalmente en la milonga también implica aceptar que no siempre vas a tener la mejor respuesta y hasta que quizás algunos no sepan siquiera cómo responder. No todos estamos en la misma sintonía y es parte del juego. Pero cuando te animas a mostrar cómo sos, cómo sobrevivió tu corazón por encima de los miedos, los prejuicios y las malas experiencias, vas a ver cómo el tango termina por mostrarte la belleza de algo humano y más real. Si al respecto querés aportar a este tema, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, bailar tango no trata solo de mover el cuerpo, sino de abrir el corazón, dejarse tocar por la música, por la otra persona y por uno mismo.
porque es en esa apertura donde encontramos la verdadera esencia del tango, que implica la entrega en un momento presente, un momento en el que nos permitimos mostrar quiénes somos realmente. De hecho, cuando nos negamos a abrirnos emocionalmente a experimentar la verdadera cercanía con los demás, es como si nos disfrazáramos y, para peor, como si nos engañáramos a nosotros mismos. Cuando no nos permitimos sentir, estamos perdiendo un precioso instante de nuestra vida, porque de lo que estamos hablando es sobre esa necesidad que todos tenemos de conexión auténtica, de sentirnos entendidos en un nivel más profundo. Y si aceptáramos que no siempre controlamos todo y podemos descansar sobre la confianza de un abrazo, entonces disfrutaríamos del amor por el baile y por formar parte de este mundo. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.